Bueno, vamos a hablar hoy acerca de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos del carbono, que son sencillos, porque tienen solamente átomos de carbono y átomos de hidrógeno en sus moléculas, pero que nos van a ayudar a entender otras moléculas orgánicas más complejas que después vamos a encontrar en los organismos, en las células. Los hidrocarburos los encontramos en unos depósitos muy particulares que están en la corteza terrestre, que son los depósitos de petróleo y gases también, y son utilizados para la industria, como ustedes saben, para producir todo tipo de sustancias como combustibles, plásticos, solventes y una gran cantidad de materias que son usadas todo el tiempo, todos los días. Vamos a ver entonces un poco cómo es la estructura de los hidrocarburos para después poder entender otras moléculas más complejas de la célula. Habíamos visto en el trabajo pasado que el carbono era capaz de formar 4 enlaces covalentes. Tenía 4 electrones de valencia y en particular habíamos visto la vez pasada que el carbono podía formar enlaces con otro átomo de carbono. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que podía haber enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples. Bueno, es importante para los hidrocarburos esta capacidad de formar enlaces con otros carbonos, porque es así que el carbono va a formar cadenas de átomos de carbono. ¿Sí? Puede formar cadenas uniéndose un átomo con otro. ¿Sí? Estas cadenas pueden llegar a ser muy largas, incluso de hasta 20 o más átomos de carbono. Incluso estas cadenas pueden también ser ramificadas, ¿sí? Es decir, que no van a ser simplemente lineales de un átomo de carbono a continuación del otro, sino que pueden formarse cadenas lineales y formar entonces estructuras muy complejas. Pero para analizar los hidrocarburos vamos a empezar por el hidrocarburo más sencillo, que es aquel que tiene un átomo de carbono, y los enlaces disponibles están unidos con átomos de hidrógeno. ¿Sí? Es decir, el hidrocarburo más sencillo que podemos tener es aquel que tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. A este compuesto lo llamamos metano. Es un gas, es el gas de red que tenemos en todas las casas, o el gas de red que hay en las casas. ¿Sí? Es un combustible formado por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Si pensamos en una complejidad creciente de los hidrocarburos, vamos a ver qué pasa con el que tiene 2 átomos de carbono. 2 átomos de carbono y el resto de los enlaces ocupados por átomos de hidrógeno. A este compuesto, que también es un gas, lo llamamos etano. El hidrocarburo siguiente va a ser aquel que tiene 3 átomos de carbono y el resto de los enlaces disponibles ocupados con hidrógeno. Este también es un gas y lo llamamos propano. El siguiente va a ser el de 4 y ya ustedes se van dando cuenta que así podemos tener una gran cantidad de hidrocarburos simplemente aumentando el número de átomos de carbono que hay en la cadena y todos los otros enlaces disponibles ocupados por hidrógeno. Este de 4 se llama butano. También es un gas. Estos dos los deben haber oído nombrar alguna vez, propano y butano. Son combustibles que son los que están presentes en el gas envasado. Las garrafas, los tubos de gas no tienen metano, sino que tienen estos dos gases, una mezcla de esos dos gases.
Así entonces les decía, podemos ir teniendo distintas moléculas modificando el largo de la cadena, ¿sí? Eh, vamos a tener con 5, con 6, con 7, así hasta más de 20 en una cadena así lineal de un átomo de carbono unido al otro. En cuanto a los nombres, cuando tenemos 5 átomos de carbono se va a llamar pentano. Cuando tenemos 6 se va a llamar hexano. Si tenemos 7 va a ser heptano. 8 octano. 9 nonano. 10 decano. Bueno, ahora quería mostrarles una representación un poco más realista de cómo es la molécula de un hidrocarburo, porque bueno, como habíamos visto ya también en un trabajo anterior, los ángulos entre los hidrógenos no son ángulos de 90 grados como estos que se ven acá, sino que son ángulos un poquito más grandes, ¿sí? Esta es un modelo, ¿sí?, un poco más realista de cómo es una molécula de metano, ¿sí? Fíjense que la pelotita negra representaría el átomo de carbono y las pelotitas blancas representan a los hidrógenos, ¿sí? Los ángulos no son de 90 entre un hidrógeno y otro, entre el enlace de un hidrógeno y del otro, sino que son ángulos de 100 y pico de grados, 109 grados más o menos, ¿sí? Un poquito más grandes de 90. Eso hace que la molécula, ¿sí?, tenga una forma tridimensional muy particular, que es la forma tetraédrica. Si ustedes se imaginan que acá tenemos una cara, ¿sí?, acá tenemos otra cara, acá tenemos otra cara, acá tenemos otra cara, la figura que se nos forma es de una pirámide que tiene 4 lados, que se llama tetraedro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos más átomos de carbono? Bueno, por ejemplo, el etano, el que tiene 2 átomos de carbono, sería así, ¿sí? Acá tenemos 2 pelotas negras, 2 átomos de carbono, y las blancas, como dijimos, los hidrógenos. Fíjense entonces que tenemos una estructura particular. Algo interesante es que, como en este modelo podemos ver, ¿sí?, en realidad los enlaces entre los átomos de carbono no son enlaces rígidos, sino que giran, ¿sí? Y entonces ese giro, ¿qué consecuencias va a tener? Que los hidrógenos puedan estar en distintas posiciones, unos respecto de otros, los de un carbono con los del otro carbono, ¿sí? Y de hecho giran continuamente, pero hay algunas posiciones que son preferidas, ¿sí? Y en particular se ha visto que la mayor parte del tiempo están en esta configuración, ¿sí?, que es que no están enfrentados los hidrógenos así, ven que están enfrentados acá, sino que están desplazados, ¿sí? Bueno, ahora la cosa se pone interesante cuando aparecen más átomos de carbono. Vamos a saltarnos al propano y vamos a ir directamente al butano con 4 átomos de carbono. Fíjense lo que sucede, ¿sí? Vamos a correr esto para no complicar la imagen. Fíjense lo que sucede acá, ¿sí? Se forma una especie de zigzag entre los átomos de carbono, ¿sí? Si lo vemos, no están todos en una única línea como están en esta representación sencilla que yo hice acá, sino que debido a que estos ángulos, ¿sí?, entre un enlace covalente y otro del carbono son ángulos que tienen 100 y pico de grados, se va a ir formando un zigzag de átomos de carbono, ¿sí? Y los hidrógenos van a ir ocupando las posiciones como veíamos hoy.
Si bien estos ángulos, como dijimos, pueden girar, por lo tanto, todas las formas que yo pueda hacer, ¿sí? Las posiciones en las que yo pueda poner a este modelo son posiciones posibles, ¿sí? La mayor parte del tiempo la molécula va a estar estirada, es decir, con los átomos de carbono lo más alejados unos de otros que se pueda, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante cómo es la molécula un poco más cercana a la realidad y cómo nos puede engañar la representación que nosotros hacemos en papel, haciéndonos pensar que la molécula tiene una forma totalmente diferente, ¿sí? Cabe una aclaración, y es que este modelo tampoco es perfectamente representativo de la realidad. ¿Por qué? Porque en este modelo los enlaces están exagerados en longitud. Es decir, no es tan largo un enlace covalente entre un carbono y otro o entre un hidrógeno y un carbono, ¿sí? Hay mucho menos mucha menos distancia entre un átomo y otro. Acá está exagerado para que nosotros podamos apreciar cómo es el enlace, ¿sí? Pero está exagerada esa longitud. Después vamos a ver uno un poco más real en cuanto a eso, ¿sí? Bueno, para continuar un poquito más, habíamos visto que, y esto también en el trabajo pasado, que se podían formar enlaces dobles entre átomos de carbono y enlaces triples entre átomos de carbono. Eso también va a estar presente en los hidrocarburos. Por ejemplo, vamos a ver que cuando tenemos la molécula del etano, ¿sí? Que era con dos carbonos, también podemos tener una opción que es con un enlace doble entre los carbonos, ¿sí? Al tener un enlace doble entre los carbonos, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener solamente dos enlaces extra por cada carbono en lugar de tres, ¿sí? Comparémoslo con donde teníamos un enlace entre carbonos y tres disponibles para hidrógeno. En este caso, como tenemos dos enlaces entre carbonos, solamente hay dos disponibles para hidrógeno en cada carbono. Entonces, este compuesto que tiene un enlace doble va a tener menos hidrógeno que este. Acá va a haber solamente 4 átomos de hidrógeno en total, mientras que acá teníamos 6. Bueno, esta molécula se va a llamar eteno, a diferencia de esta que se llamaba etano. ¿Por qué tiene un nombre diferente? Porque la molécula es diferente. En este caso tenemos un enlace doble entre carbonos, entonces siempre que haya un enlace doble entre carbonos, la molécula va a terminar con ese sufijo eno, mientras que cuando hay enlaces solamente simples, el sufijo va a ser ano. Fíjense que todos estos que yo fui poniendo acá tienen terminación ano, porque solamente hay enlaces simples. En este caso vamos a tener un enlace doble, así que se va a llamar eteno. Si tuviésemos un enlace triple entre los carbonos, ¿qué sucedería? Solamente nos queda un enlace disponible por cada carbono y por lo tanto la molécula va a tener todavía menos hidrógeno que la que vimos recién. Va a tener solamente dos hidrógenos. Este compuesto se llama etino. Y fíjense que termina en ino porque esa es la terminación que se utiliza cuando hay enlaces triples entre carbonos, ¿sí? Entonces fíjense que este se llama etano cuando hay solamente enlace simple, eteno cuando hay enlace doble y etino cuando hay enlace triple. Lo único que varía es la parte final del nombre. La parte inicial se mantiene constante, et. ¿Por qué? Porque nos está indicando ese prefijo et que la molécula tiene dos átomos de carbono, ¿sí? Y la terminación nos va a indicar qué tipo de enlace hay entre los átomos de carbono. Entonces, si yo tengo una molécula que empieza con prop, yo voy a saber que tiene 3 átomos de carbono.
Si yo tengo una que empieza con but, sé que va a haber 4 átomos de carbono. Si yo tengo una que empieza con penta, sé que va a haber 5. Ahora, si yo tengo una terminación ano, como en este caso, pentano, sé que solamente va a haber enlaces dobles. Si yo tengo una terminación en eno, penteno, por ejemplo, sé que va a haber enlaces dobles. Y si yo tengo terminación en ino, pentino, en este caso, sé que va a haber enlaces triples en esa molécula. ¿Sí? Vamos a ver los modelos porque cuando hay enlaces dobles y enlaces triples cambia mucho la forma de la molécula. Por ejemplo, este sería el eteno, ¿sí? Donde tenemos un enlace doble. Se está representando el enlace doble acá y los hidrógenos. Y acá tenemos al etino con un enlace triple, ¿sí? Entre carbonos y los hidrógenos. Fíjense cómo cambia radicalmente la molécula en este caso, ¿sí? Es lineal, ¿sí? Comparada con esta, ¿sí? ¿Y qué pasa si lo comparamos con el etano? Hay algo muy importante que sucede. Cuando tenemos un enlace simple, los carbonos pueden rotar uno respecto del otro y entonces los hidrógenos se pueden, como veíamos hoy, acomodar de distintas maneras, ¿sí? Cuando tenemos un enlace doble, no se puede rotar, entonces los hidrógenos ya quedan fijos en esa posición. Y más todavía cuando tenemos un enlace triple, tampoco puede rotar y los hidrógenos quedan en una posición fija, ¿sí?